Gloria a Dios. Dios te bendiga. Este es tu hermano Pastor José Santiago del Ministerio Shaddai Adonai. Palabra del corazón de Dios para tu vida. Así que te damos las gracias por estar nuevamente con nosotros, conectado y conectada en este día de hoy. Este es el día hermoso que creó nuestro Señor, nuestro Creador. Gloria al Señor. Así que un video más, un tema más. Gloria al Señor. Así que antes de comenzar te voy a pedir que si no te has suscrito todavía por ahí en el canal, mira, suscríbete, dan un like, activa la campanita para que cuando salgan las notificaciones, ¿verdad? Hagamos un nuevo video, te salgan las notificaciones y el YouTube te avise, ¿verdad? Te da notificación de que estamos nuevamente con un video. Gloria al Señor nuevo. Le damos un saludo también a las vidas que nos están viendo a través de las diferentes partes del mundo, Latinoamérica completa. Dios te me bendiga mucho. Un saludo cordial de acá de parte de el Ministerio Shaddai Adonai y de tu hermano Pastor José Santiago. Gloria a Dios. ¿De qué vamos a estar hablando, Pastor? ¿Cuál es el tema para este día? Esta tarde, esta noche, dependiendo de donde nos vas a estar viendo. Vamos a estar hablando un tema muy interesante como enseñanza. Vamos a traerlo también como enseñanza. Gloria a Dios, un tema súper importante, diría yo. Demasiado de interesante y de importante. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 4. Vemos aquí, ¿verdad? En el capítulo 4 y capítulo 3 también, lo que sucedió con Pedro y Juan cuando subían al templo a orar, ¿verdad? Donde ponían allí a un hombre cojo de nacimiento en la puerta de la hermosa, que le llamaban, ¿verdad? También dice la palabra. Y allí hubo un milagro de parte de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo a través de sus discípulos. Y en el capítulo número 4, ahí sigue, ¿verdad? Lo que sucede con Pedro, ¿verdad? Con Pedro y con Juan, con los discípulos de Jesús. ¿Qué fue lo que sucedió después de eso? En el capítulo 4 vemos también, ¿verdad? Lo que nos está enseñando. Y dice que la palabra que Pedro y Juan fueron encarcelados por un día, por esa noche, porque ya era tarde. Cuando sucede esto, ya era de tarde. Y dice que los apresaron, los metieron presos, los pusieron en la cárcel por aquello que había pasado, ¿verdad? Dice, por medio de los sacerdotes con el jefe de la guardia, por ejemplo, el capítulo 4, verso 1, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Dice, y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, lo que sucedió con Pedro y con Juan. En ese momento fueron encarcelados. Ahora mire lo interesante de que vamos a estar hablando en este momento como tema libre, ¿verdad? Y de enseñanza, para poder predicar o para poder enseñar o para poder ver los milagros de Dios, para poder ver manifestación a través del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Que opera en mí también. ¿Qué yo debo de hacer? ¿Qué debo de tener yo? Bueno, vamos a ver lo que sucedió con estos hombres en este caso, ¿verdad? En la Escritura. Lo que sucede con Pedro y con Juan en este momento. Después que ellos hacen este milagro, estamos viendo que se levantaron estos hombres y le metieron preso por lo que había acontecido con ese hombre. Algo, ¿verdad? Un milagro, imagínense, un hombre cojo de nacimiento recibe un milagro de parte de Dios a través de sus discípulos. Quiero que preste atención a esto. Primeramente, de parte de Dios a través de sus discípulos. O sea, que los discípulos fueron ¿qué? Fueron instrumentos en las manos de Dios, ¿verdad? Para hacer este milagro. Un hombre cojo de nacimiento, dice la palabra. Bueno, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasó con esto? Fueron presos, ¿verdad? Los metieron presos, ya como hemos dicho. Ahora, ¿qué me llama la atención de esto aquí? Y aquí es donde viene lo interesante. Escuche bien. Donde viene lo interesante en este
en esta historia. Dice el versículo número 6, dice, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, dice, y poniéndole en medio les preguntaron, escuche bien aquí, escuche bien esto, la enseñanza que hay aquí en esta palabra, poderoso. De hecho, llegamos de un servicio de la iglesia poderosísimo también. Gloria al Señor, donde el Señor se glorificó. La gloria siempre es para mi Padre. Dice, y poniéndole en medio, le preguntan a Pedro y a Juan, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? O sea, lo que le estaban hablando es con qué autoridad ustedes hicieron ese milagro, con qué potestad, con qué autoridad ustedes hicieron eso. ¿En nombre de quién? ¿Por qué ustedes hacen eso? ¿Verdad? Le están preguntando. ¿O en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, y quiero entrar aquí en algo, mire, dice el verso número 8, entonces Pedro, una coma, lleno del Espíritu Santo, otra coma. ¿Por qué le digo una coma, una palabra y otra coma? Porque aquí está expresando algo. Y presta atención, bien. O sea, prácticamente una coma y continúa con lo que sucede. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y ahí comenzó el apóstol Pedro. Ahí comenzó el apóstol Pedro a darle la narración, ¿verdad? Y a darle el mensaje de lo que había sucedido, lo que había acontecido. Le comienza, usted lee la historia después en su casa con calma. Ahí comienza a hablarle el apóstol Pedro lo que había acontecido desde hace un tiempo atrás, ¿verdad? Lo que había pasado con Cristo y todo esto. Ahora, algo interesante e importante aquí, que es de lo que estamos hablando. Para poder predicar, para poder llevar la palabra del Señor, para poder operar en los dones del Espíritu Santo, para poder ver la manifestación a través del Espíritu Santo, ¿verdad? La manifestación de Dios a través del Espíritu Santo en las vidas, en las vidas que están en la calle, en las vidas tal vez un familiar suyo, en lo que, ¿verdad? En lo que Dios quiera hacer con cada cual. Aquí hay algo bien importante, bien importante. Y fue eso que dice en ese capítulo y en ese verso número 8 que acabamos de leer. Que dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, ahí comienza entonces a hablar. Ahora, vamos a ponerle una pausita ahí. Y vamos entonces a continuar y ya vamos a entonces a hablar de lleno de esta escritura. Dice que después que ellos, que termina ¿verdad? Lo que Pedro estaba hablando, dice que cuando lo soltaron, él va a ver a sus hermanos y demás, y le notifica o le dice prácticamente lo que había sucedido. Ellos dice la palabra que comenzaron ellos a orar. Ahí usted ve en los demás versículos, se va a dar cuenta que ellos comenzaron a orar a la gente que Pedro le estaba hablando. Ahora, dice que tan pronto ellos oran, le comenzaron a orar en el nombre de Jesús. Cuando termina, mire lo que dice el verso número 28. Mire lo que dice. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo, esto es la oración, cuando habían terminado esa oración, o terminando la oración, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedería. Y ahora, Señor, aquí viene lo interesante, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ojo, con todo denuedo hablen tu palabra. Número 2, mientras extiendes tu mano.
para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ahora bien, mire lo que continúa diciendo. Cuando hubieron orando, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. O sea, que me está diciendo la palabra, la Biblia, la palabra de Dios, me está diciendo, y mucha gente tal vez preguntará o se preguntará, se ha preguntado, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué yo puedo hacer también? Porque yo quiero que Dios me utilice y que Dios haga conmigo, ¿verdad? Como hacía también en estos tiempos con los apóstoles. Porque pues Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado. Dice la palabra. Sigue siendo el mismo. Y ya no están los apóstoles. Pero estamos nosotros, que somos también, ¿verdad?, seguidores de Cristo. Y estamos nosotros también llevando la palabra del Señor. Ahora, ¿qué sucede aquí? Para predicar la palabra, para yo ver los dones del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo, ¿verdad?, obra en mí a través de los dones de Él mismo, porque son de Dios. ¿Qué yo tengo que hacer? ¿Qué yo tengo que tener? Bueno, si vemos la palabra se va a dar cuenta que está diciendo, y Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? Tiene que haber que llenura del Espíritu Santo de Dios. Dice más adelante de lo que acabamos de leer también, que cuando ellos oraron, cuando ellos terminaron de orar o terminando la oración, dice también que todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando están terminando, ahí le está diciendo prácticamente, Señor, danos, ¿verdad?, de esa llenura para que nosotros podamos hablar con denuedo. Y aparte de hablar con denuedo la palabra de Jesús, también tú extiendas tu mano, dice la palabra, tú extiendas tu mano para que entonces hayan prodigios, hayan milagros, hayan sanidades en medio de nosotros. O sea, que para yo operar en un, ¿cómo te puedo decir? Para yo operar en esa dimensión espiritual, ¿escuchó? Para yo operar y usted poder operar en esa dimensión espiritual, aquí algo bien importante, que si usted no lo tiene, déjeme decirle, no se vista porque no va. No se vista porque no va. ¿Qué es, pastor? La llenura del Espíritu Santo de Dios. Sin Él no podemos hacer absolutamente nada, porque usted no puede sacar ni un catarro para afuera. Pero sí, con la llenura del Espíritu Santo pueden haber sanidades, pueden haber prodigios, pueden haber milagros. Amén. Tenemos que tener la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. ¿Para qué? Para que ocurran este tipo de cosas, este tipo, ¿verdad?, de manifestaciones sobrenaturales. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo de Dios, el cual está morando ¿dónde? En nosotros. Aquel, claro está, que tenga el Espíritu Santo de Dios. Pero pastor, ¿cómo así? ¿Cómo que aquel que tenga el Espíritu? Bueno, no todo el mundo tiene el Espíritu Santo de Dios. Lea la Biblia, está en la Biblia. Está en la Biblia. Ahí está. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos que tener que, primeramente, al Espíritu Santo de Dios. Y tenemos que tener la llenura del Espíritu Santo de Dios para que hayan este tipo de manifestaciones espirituales, sobrenaturales de Dios, que acontezcan dentro, en medio y en la iglesia de Dios, para que acontezcan estos milagros y estos prodigios
y poder hablar la palabra del Señor con denuedo y esto, ¿verdad? Y todo esto demás, tenemos que primeramente tener al Espíritu Santo con nosotros y ser llenos, tener llenura del Espíritu Santo para poder ver la manifestación del Espíritu Santo, ¿verdad? Manifestarse en medio de nosotros. Por eso que usted ve lo que sucedió aquí con este cojo. Estos dos apóstoles o discípulos iban de camino, ¿verdad?, al templo, iban a orar, dice la Biblia. Ellos se dirigían ¿a qué? Hello, se dirigían a orar. No iban por ahí a hacer cosas que no tenían que hacer. Ellos iban a orar. A orar. ¿Y qué pasó? Que cuando llega prácticamente el momento de subir al templo, en la puerta de la hermosa, como le llamaban, está este hombre esperando, como todo el tiempo esperaba, porque le sacaban y le llevaban a ese lugar para recibir un sustento, ¿verdad? Para prácticamente mendigar de los que llegaban allí, como era una ley, ¿verdad?, también en los judíos, de que había que ayudar a estos necesitados. Él lo presentaban allí o lo sentaban allí para poder pedir. Pero sin embargo, llegó el momento donde estos hombres subían a orar al templo, y allí entonces dice que Pedro y Juan, fijando los ojos en él fijamente, le dijeron: oro ni plata tengo, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, levántate. Y dice que le asedió, lo agarró por la mano y lo levantó, y el hombre fue sano de aquella situación que el hombre tenía, que era cojo de nacimiento. O sea que no hay nada imposible para Dios cuando tú le crees a Dios. Cuando tú crees en el Creador, cuando tú crees lo que Dios puede hacer, aún lo sobrenatural de Dios que le pertenece a Él, aún así tú hayas nacido cojo, Dios te puede poner a caminar nuevamente. Así tú hayas nacido ciego, Dios te puede poner a ver nuevamente. Así tú hayas nacido como la condición que tal vez pueda tener físicamente, para Dios no hay nada imposible y Dios lo puede sanar porque Él es Dios. Amén. Tenemos que tener ¿qué? Primeramente, la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, para poder ver la manifestación del Espíritu Santo de Dios glorificarse en nuestras vidas, para que los demás puedan ver que tú portas. ¿Cómo así, pastor? Sí, para que las demás personas sepan que tú eres un hijo y una hija de Dios, para que sepan que tú eres un portador de gloria del reino de los cielos. Tú eres un portador del Espíritu Santo de Dios. Y al tener, ¿verdad?, el Espíritu Santo de Dios, que muchos piensan que es una fuerza, que otros piensan no sé qué le han puesto. O sea, es una persona, es la persona del Espíritu Santo de Dios, el cual está con nosotros, viviendo dentro de nosotros. Vuelvo y repito, aquel que tenga el Espíritu Santo de Dios. Porque no todo el mundo tiene al Espíritu Santo de Dios. Esa es la realidad y eso es bíblico. Usted lo puede ver, lo puede buscar. Es bíblico. No todo el mundo tiene al Espíritu Santo de Dios. Ay, yo pensaba que sí. Pues fíjese que no todo el mundo tiene el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios mora en santidad. El Espíritu Santo de Dios está morando en santidad. Él no puede habitar en una casa que está sucia. Él no puede habitar en una casa que esté toda desordenada. Él habita en santidad, en aquel que le dijo: Señor, perdona mis pecados, te recibo como único y exclusivo Salvador. Entonces el Espíritu Santo de Dios, cuando ve que es una declaración de corazón sincera, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Ay, ¿cómo así, pastor? Bueno, léase la Biblia a ver qué dice en el libro de Mateo. Dice que cuando el espíritu inmundo sale, se va a lugares secos. Y dice que regresa nuevamente, y allá de aquella casa, dice vacía, barrida, adornada, como la encontró muy bonita,
¿Qué sucede? Que como está limpia, dice que va y toma 7 espíritus peores que él y va y hace nuevamente morada en aquella casa, en aquel cuerpo, y el postrer estado de esa persona dice que viene a ser peor que el primero. Significa que ahí te lo está diciendo, ahí se lo está diciendo. ¿Qué te está diciendo? Que el Espíritu Santo no mora en toda casa porque digamos Señor, Señor, gloria a Dios. No, Él mora donde hay santidad, en donde hay limpieza en el Espíritu. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para que estas manifestaciones del Espíritu, vuelvo y repito, del Espíritu, porque mucha gente piensa que son ellos mismos, ¿verdad?, operando en estos dones. Pues déjame decirte que no, te equivocas, porque la gloria es de Dios, es de Jesús y es del Espíritu Santo. Entonces, mucha gente puede pensar que son ellos. No, te equivocaste. La gloria es de Dios, los dones son del Espíritu Santo de Dios. Y para poder operar en estos dones, tenemos que tener que la llenura del Espíritu Santo de Dios en nosotros, para entonces comenzar a ver lo que pasó también aquí en este pasaje bíblico, donde estos hombres solamente fijaron los ojos en él, y en la autoridad que había en ellos, Pedro y Juan, imagínense, 2 hombres que caminaron con el maestro al lado. Estos hombres, de mirarlo, dice, fijaron su mirada en él y le dicen: oro ni plata tengo, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda. Y dice que lo agarraron por la mano y lo levantaron. ¿Por qué? Porque Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Pedro y Juan no estaban por ahí, como decimos nosotros por acá, al garete. Estaban dando cantazos por ahí en cuanta esquina había. No, 2 hombres que caminaron con el maestro prácticamente de su mano, estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Y dice, no tan solamente ahí, dice más adelante lo que acabamos de leer, que leímos ahorita, que cuando él cuenta esto a donde él va, a sus hermanos en Cristo, cuando él cuenta esto, que comenzaron ellos también a orar. ¿Qué fue lo que sucedió? Que tan pronto están en esa oración, le están diciendo prácticamente: Señor, que se haga como tú quieres, ¿verdad?, tu voluntad. Pero para hablar con denuedo, ¿verdad?, le están diciendo prácticamente, en otras palabras, tú tienes que estar con nosotros, tu Espíritu Santo. Y dice que cuando terminan el lugar hubo un terremoto, como pasó también con Pablo y Sila cuando estaban en la cárcel. O sea, estaban orando, sucedió un terremoto, dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. Significa que para poder hablar la palabra de Dios, para poder ver manifestación de Dios, para poder ver los milagros de Dios, para poder ver la sobrenatural de Dios, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque si no hay llenura del Espíritu Santo de Dios, vuelvo y te repito, no te vista que no va. Tiene que haber llenura y tiene que estar el Espíritu Santo de Dios ahí, presente. Amén. Así que te voy a dejar con esto. Esto es, mira, solamente una pincelada para que usted la agarre, se goce con esta palabra. Amén. Y compártala, hermano. Compártala con otra persona también para que sea edificada también. Esto es una enseñanza, ¿verdad?, de lo que nosotros tenemos que hacer también siendo cristianos en el caminar con Dios. Usted no está caminando con cualquiera. Hello, usted no está caminando con cualquiera. Usted está caminando con el creador de cielo y tierra. Hello, con creador de cielo y tierra y de todo lo que en él hay. O sea, que estamos caminando con el Eterno.
Así que te voy a dejar con esto. Compártelo. Mira, si no te has suscrito al canal, suscríbete aquí abajo al canal. Comenta también. Danos tu comentario, lo que piensas. Danos un like y activa la campanita para que cuando salga un video más, el YouTube te avise, ¿verdad? Te notifique que hay un nuevo mensaje, un nuevo video también, para que sea de bendición también para tu vida. Así que mira, te voy a dejar con esta palabra que edifica tu espíritu. Nos vemos la próxima. Este ha sido tu pastor y hermano en Cristo, José Santiago, del ministerio Shaddai Adonai. Palabra del corazón de Dios. Mira, nos vemos la próxima semana, si Dios permite. Así que mira, para adelante y para el cielo. Amén, que Cristo viene pronto. Dios te me bendiga. Bye, cuídese.